Y me comprometo hoy a levantar la foto que les estoy debiendo, de la segunda parte de la serie 3. Hoy, si Dios quiere. Bueno, profe. Celso, buen día. ¿Estás despierto, Celso? ¿Sí? Te hicimos levantar temprano, Celso, un sábado. Sí. Para ir practicando, para el parcial, para que ya estén Sí, despiertos a claro. esta hora. ¿Ve? A full estamos. Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, chicos, vamos a dar comienzo. Voy a... justo. Buenos días. Hola, Celia, buen día. Bien, vamos a dar comienzo. Voy a compartir la cámara. Primero, esta es la serie que vamos a desarrollar hoy, la número 4. ¿Sí? El tema es capacidad eléctrica. Vamos al primer ejercicio y hacemos una introducción teórica. ¿Sí? Dice así. Hallad
la capacidad de un par de cilindros metálicos coaxiales de radios A y B y longitud L, tal como se indica en la figura. Las cargas son iguales y opuestas. ¿Se ve bien ahí? ¿Cualquier cosa? Alguien que me avise, por favor. Bien. La capacidad de un conductor o de un conjunto de conductores se define como la cantidad de carga que hay que agregar a esos conductores para elevar su potencial en un voltio. La capacidad es carga sobre diferencia de potencial. La unidad de la capacidad va a ser coulomb sobre volt, y a esa unidad se la denomina faradio. Se lo representa con la letra F. El faradio es una unidad muy grande, por lo tanto nosotros vamos a trabajar siempre con microfaradios, que es 10 a la menos 6 faradios. También puede ser picofaradio, 10 a la menos 9, perdón, nanofaradio, 10 a la menos 9, o picofaradio, que es 10 a la menos 12 faradios. Bien, en base a esto, vamos a nuestro primer ejercicio. Tenemos un par de cilindros coaxiales, el interior de radio A, el exterior de radio B. Ambos tienen cargas iguales y opuestas. Estos cilindros tienen una longitud definida. Los dos tienen longitud L. Y el cilindro exterior está puesto a tierra. Eso nos indica que el potencial del cilindro exterior es 0. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es calcular el campo en la zona comprendida entre los dos cilindros. ¿Sí? Ya sabemos hacerlo. Lo que hacemos es trazar una superficie gaussiana que sea simétrica con la figura que estamos trabajando. En este caso va a tener que ser un cilindro de radio R. ¿Sí? Bien. Aplicamos Gauss. Tenemos que el producto escalar del campo por el diferencial de superficie, estamos dormidos, va a ser igual a la carga neta. ¿Qué carga encierra nuestro cilindro que representa la superficie gaussiana? La carga del cilindro interior. ¿Sí? Vamos a llamarle Q. Sobre epsilon 0. Cuando resolvemos el primer miembro, saco el campo fuera de la integral, nos queda la integral sobre una superficie cerrada de un diferencial de superficie cilíndrico. Cuando integro, tengo la superficie del cilindro.
y esto va a ser igual a Q. Si despejamos de acá, tengo que el campo va a ser igual a Q sobre 2 pi epsilon 0 L R. Bien. Y ahora vamos a calcular la diferencia de potencial. Por ejemplo, voy a hacer el potencial para ir de B a A, como que vengo de infinito, ¿no es cierto? Porque el cilindro exterior está con potencial 0. Entonces hago B sub B A. Eso significa... Disculpe, profe. Escucho. Hay una compañera que quiere ingresar. Gracias. Ya voy. Decía, hago la diferencia de potencial entre B sub B, perdón, entre B y A. Como que vengo de infinito, el cilindro exterior está a tierra, por lo tanto es potencial 0, similar a infinito. Por lo tanto hago B sub A, que va a ser B sub A menos B sub B, ¿no es cierto? Esto va a ser la menos integral entre ¿qué? Entre B y A. Voy de B a A, del producto del campo por el diferencial de L. ¿Sí? Bien, esto va a ser igual a menos. Reemplazo el campo por su igual, saco fuera de la integral todo lo que es independiente del camino, que sería 2pi epsilon 0 L. Me queda la integral entre B y A del diferencial de R sobre R. O sea, que podemos decir que B sub A va a ser igual a menos la carga sobre 2pi epsilon 0 L y la integral de diferencial de R sobre R es el logaritmo natural. ¿Sí? Profe, una Sí. pregunta. ¿Sí? Usted primero puso menos la integral del campo diferencial L Sí, y después puso la integral de diferencial R sobre R. claro. En este caso, el desplazamiento, ¿sí? Yo me estoy moviendo radialmente. Está la fórmula genérica. Acá, si desarrollo el producto escalar, ¿se acuerdan que esto era E por el coseno de tita diferencial de L? Si L no coincide con el desplazamiento del campo, yo puedo hacer uso del diferencial de L coseno de tita para referenciarlo a la distancia entre las cargas. ¿Se acuerdan cuando hicimos el primer desarrollo? En este caso en particular, como coincide, el ángulo es 0 entre el desplazamiento y el campo, diferencial de L es igual al diferencial de R. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Se acuerdan de la primera que hicimos? ¿No? Sí, Cuando sí, sí. hicimos el trabajo eléctrico. ¿Sí? Bien. Gracias, profe. ¿No? Por favor. Entonces acá me queda. Cuando especifico los límites, puedo usar el signo menos y dar vuelta los límites de barro, ¿no es cierto? Entonces esto me queda positivo. Q sobre 2 pi epsilon 0 L, y doy vuelta a los límites y me queda el logaritmo de B sobre A. ¿No? Introduje el signo menos. ¿Está bien? Esta sería la expresión del potencial. Entonces, teniendo el potencial, puedo ir a la fórmula de la capacidad y voy a calcular cuál es la capacidad que tiene esa configuración. Y la capacidad va a ser la carga dividido el potencial. O sea que va a ser la carga dividido la diferencia potencial, que es esta expresión, ¿no? ¿Puede subir un poco más su hoja, profe? Sí, señor. Gracias. Ahí. Empezamos mal hoy. Simplifico la carga. Y nos queda que la capacidad que tiene esa configuración, que es un par de cilindros, pasa arriba,
Esa sería la capacidad que tiene esta configuración de 2 cilindros de radios A y B. Quiero que observen que la capacidad no depende de la carga. Fíjense, no depende de la carga. La capacidad de un conductor o de un conjunto de conductores depende solo de su geometría. Es decir, en este caso en particular, si yo quisiera aumentar la capacidad de esta configuración, ¿qué tengo que hacer? O aumento L, ¿sí? O disminuyo este logaritmo para que aumente la capacidad. ¿Sí? La capacidad nos hace referencia a nosotros de lo que esta configuración puede acumular de cargas. ¿Sí? Pero en la expresión, vean que no aparece la carga. Como vamos a ver en otros ejercicios, siempre la capacidad va a depender de la forma, de la geometría, ¿sí? Pero no de la carga. ¿Bien? Este sería el resultado, ¿sí? O sea, para calcular capacidad van a tener que hacer uso de casi todo lo que vimos hasta ahora. Primero hay que calcular campo y después calcular diferencia de potencial para poder hacer uso de esta expresión, la carga sobre el potencial. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Voy al segundo. Profe, ¿Sí? ¿Escucho? ¿puede repetir ahí un ratito lo que dijo que dependía No. de la capacidad? O sea, si nosotros aumentamos L... Bueno, voy. Disculpame, pongo la fórmula. Perdón. ¿Hay alguien? Justo. ¿Acá? ¿Esto? Sí, Sí. que si aumentábamos L... ¿Cómo aumento la capacidad? Si yo quiero que aumente, yo tengo una configuración de cilindros, calculo una capacidad, no me alcanza. ¿Sí? ¿Cómo hago para que aumente la capacidad eléctrica de esa configuración? Si son cilindros, una posibilidad es aumentar L. Hago más largo los cilindros. ¿Sí? La Sí. longitud del cilindro, por ejemplo. La otra posibilidad es jugar con los radios para que este logaritmo disminuya. Disminuyo el denominador, voy a aumentar la capacidad. ¿Está bien? ¿Entiendes? Sí, está. Bien. Gracias. No, por favor. Pregunten, chicos, pregunten. Voy al segundo. Dice, sean 2 placas paralelas de áreas iguales A, separadas por una distancia D, por medio de aire, cuando ambas están cargadas con cargas iguales y opuestas Q, calcular la capacidad entre ellas. Bien, recuerden, tenemos placas planas paralelas, el área de las placas es A, tienen separación entre placas D, y cada una está cargada con cargas Q, una positiva, la otra negativa, cargas iguales y opuestas. Bien. Vamos a ver. Ustedes estarían más o menos en condición, pero lo vamos a hacer. No, lo vamos a plantear también. Sería el 2. Bien. Esta sería mi placa positiva, esta tiene carga más Q, y esta, mi placa negativa, tiene carga menos Q. Si tomo como
el desplazamiento en el eje X, esto sería 0, y esto es D, que es la separación entre placas. ¿Sí? Sabemos ya que el campo va de carga positiva a negativa, el campo estaría en la dirección de X. ¿Está bien? Bien. Vamos a calcular primero el campo. Ustedes ya lo saben, el campo, pongo acá, el campo de una placa, ¿sí? De una sola placa, por ejemplo, de la placa más Q. Cuando se trata de una placa indefinida, el campo es sigma sobre 2 epsilon 0. Ese es el campo para una placa. ¿Está bien? ¿Y cómo estaría? Si lo dibujo en cualquier punto, el campo estaría dirigido ¿hacia dónde? ¿Sí? El campo entre las dos placas, debido a la carga positiva, ¿hacia dónde está dirigido? Hacia la derecha, profe. Pues, pero de Bien, perfecto. ¿Sí? Vamos a ponerlo con colores, así lo vemos mejor. El campo, debido a la carga más Q, perfecto, hacia el eje positivo de las X. Bien, y el campo, debido a la placa negativa, en este espacio comprendido entre las placas, ¿hacia dónde estaría? Opuesto. Hacia la derecha también. Correcto, muy bien, hacia el eje de las X positivo. Eso significa que en el espacio comprendido entre las dos placas, los campos se suman, ¿correcto? Entonces, el campo total, ¿sí?, va a ser igual al campo debido a las cargas positivas más el campo debido a las cargas negativas. Vemos que tienen la misma dirección y sentido, por lo tanto, se van a sumar. De manera que esto sería sigma sobre 2 epsilon 0 más sigma sobre 2 epsilon 0. El campo total es sigma sobre epsilon 0. Eso tienen que recordarlo. Estas cosas son importantes. ¿Cómo es el campo para una sola placa plana indefinida? Tiene esta forma, donde sigma, ustedes lo saben, es la densidad superficial de carga. ¿Sí? Esto es carga sobre el área. O sea que este campo yo lo puedo poner también en función de la carga. Como sé que tienen cargas Q y el área de la placa es A, esto se puede expresar como Q sobre A epsilon 0. ¿No? Bien, tengo el campo. Si tengo el campo, puedo calcular la diferencia de potencial. Entonces ahora voy a calcular la diferencia de potencial entre las placas. ¿Y eso a qué va a ser igual? A la menos integral, ¿sí?, ¿entre qué? Voy a venir de la placa negativa a la positiva. Entonces va a ser entre D y 0. ¿De qué? Del campo por el diferencial de desplazamiento. En este caso, X. Me desplazo en el eje X. ¿Sí? Si ustedes lo quieren plantear como un producto escalar, que es lo correcto, digamos, acá si desarrollo el producto escalar, el ángulo entre el campo y el desplazamiento es 0. Coseno de 0, 1, ¿no? O sea que no lo tendríamos en cuenta. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Bien, entonces, desarrollo, reemplazando el campo por su igual, puedo sacar fuera de la integral todo, nada depende de X, y me queda la integral entre D y 0 del diferencial de X. O sea que, integrado esto, me va a quedar menos Q sobre A epsilon 0, y el diferencial de X es X entre D y 0. O sea que la diferencia de potencial entre esas placas va a ser igual. Si introduzco el signo menos, doy vuelta a los límites, esto me queda como Q sobre A epsilon 0 por D. Me quedaría D menos 0, D. Y esta representa la diferencia de potencial que existe en esa configuración de dos placas planas paralelas, ¿sí?, de área A, separados una distancia D. Ahora puedo calcular la capacidad. La capacidad es la carga dividido el potencial. O sea, que sería Q
reemplazo el potencial por lo que hallamos recién, que sería Q A D, duplicamos. Y acá obtenemos que la capacidad para esa configuración va a ser el área por epsilon 0 dividido D. De nuevo, la capacidad no depende de la carga, solo de la configuración geométrica de los cuerpos, ¿sí? En este caso los conductores. ¿Cómo hago si quiero aumentar la capacidad de esta configuración? Una posibilidad, aumento el área de las placas o disminuyo la distancia entre las placas. ¿Sí? Esto es complicado, tiene un límite, ¿sí? Yo no me puedo acercar demasiado porque aparece un arco, dependiendo del potencial con el que estamos trabajando, aparece un arco entre las placas. Esto tiene un límite, pero esto no. Yo puedo agrandar el área todo lo que quiera. ¿Sí? Disminuir la distancia tiene un límite. ¿Sí? Generalmente, los capacitores que se usan en los circuitos se representan gráficamente usando esta configuración. O sea, cuando representamos, que vamos a ver más adelante, un condensador, ¿sí? Su símbolo para un circuito es este. Este es el símbolo eléctrico, ¿sí? Tiene dos bornes para conexión y dos plaquitas. Esto representa eléctricamente un condensador. Esto es C. Vamos a ver más adelante, vamos a armar circuitos con condensadores y se lo representa con este símbolo eléctrico. ¿Sí? En la práctica, los condensadores se utilizan mucho, ¿sí? Tanto en circuitos eléctricos como con motores. Los motores generalmente de corriente alterna y conexión monofásica no pueden arrancar por sí solos. ¿Sí? Por supuesto, estoy hablando de motores asincrónicos, que son los más comunes en corriente alterna. Por ejemplo, un ventiladorcito. Entonces, para poder arrancar en el circuito de arranque, porque tiene una bobina de arranque y una bobina de trabajo. ¿Sí? Esa bobina de arranque trabaja en concordancia con un capacitor o un condensador, ¿sí? Que le da la tensión y el desfasaje de ángulos para los campos para que puedan arrancar. ¿Sí? Intervienen ahí. Y en los circuitos también, sobre todo en los circuitos de alterna, intervienen mucho los capacitores, y también en los circuitos de corriente continua, porque el condensador es el elemento que alimenta, que almacena energía, almacena carga. ¿Sí? Yo en un condensador puedo almacenar carga para usarla después, ¿no es cierto? Corto el circuito y el condensador me va a descargar toda la carga que tiene, que es energía, por supuesto. El elemento en el que podemos almacenar energía es un condensador. Y en la práctica, los condensadores generalmente tienen forma o cilíndrica o de pastillas. ¿Sí? Lo que tienen forma cilíndrica, están para poder aumentar la capacidad, consiste en una lámina, ¿sí? Que es una lámina muy finita, generalmente de aluminio, que viene a ser el material conductor, y adherido a la lámina de aluminio, un film de polietileno que hace la capa aislante, sería esto. La capa aislante, en vez de ser aire, es una capa o una película de polietileno. Y eso está enrollado sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, al estar enrollado en forma cilíndrica, viene compactado, entre aluminio y aluminio hay una película de polietileno. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con eso? Al darle muchas vueltas y disminuir la distancia, lo que hacemos es aumentar el área. ¿Sí? O sea, si lo ven desarrollado, sería una placa rectangular, digamos, de aluminio, con una placa de polietileno adherida. Si eso lo enrollo, ¿sí? Logro el efecto de capacidad. ¿Sí? ¿Y qué hago con eso? Puedo jugar con el área. ¿Sí? Eso sería un condensador. Si por ahí se encuentran con un condensador y lo desarman, van a observar que adentro tiene lo que les estoy diciendo. Bien.
Esta sería una configuración básica muy utilizada. Siempre que representamos un condensador, lo vemos de esta forma, como placas. ¿Sí? Y se lo representa, este es el circuito, perdón, este es el símbolo eléctrico para los circuitos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Disculpe, profe, Sí, escucho. es por el tema de la carga. Veo que dice que las placas tienen carga más Q y menos Q. Sí, señor. ¿Eso no influiría en el cálculo? Porque usted usa una sola Q. No, yo calculé el campo. ¿Sí? Y en el campo están las dos Q. Yo sumé. ¿Están acá? Ah, claro, claro, disculpe. Acá están cuando hice la suma. Por eso vi cómo estaban los vectores campos, para que vean que se suman y no se restan. Sí, profe, me olvidé de esa parte. ¿Está? ¿Se entiende? Gracias. ¿Se entendió? Profe, o sea que ahí sí, por ejemplo, tenía las dos cargas las mismas, Sí. ahí sí iba a ser distinto el campo, y ahí iba a cambiar. Claro. Eso ya no es un condensador. No. Si tengo las dos placas con igual carga, ya no es un condensador. Los condensadores tienen placas con cargas opuestas. Si tuvieran iguales, se restan. Y si son iguales, el campo es cero. Si no hay campo, no hay diferencia potencial. Si no hay Claro. diferencia potencial, no puedo acumular carga. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Tan claro? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Prueben poniéndole cargas iguales y el campo se va a invertir uno de estos campos. Si son cargas iguales, el campo se resta en vez de sumarse. ¿Está bien? Si son iguales, se anularían y no hay campo, no hay diferencia de potencia. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Seguro? ¿Paso? Pasa nomás, profe, gracias. ¿Está bien? Bien. Vamos. Este está lindo para que hagan ustedes. A ver si lo plantean. Después lo hago yo. Acá tienen una configuración en la que pueden practicar campo, potencial. Bien. Dice así el ejercicio 3. En la figura se muestra una esfera metálica de radio A, ¿sí?, rodeada por otra hueca de radios interior y exterior B y C, respectivamente. Esta esfera, o sea, la hueca, está aislada y sin carga, debería decir sin carga neta, no tiene carga neta. ¿Sí? Y a su vez está rodeada por otra esfera de radio D unida a tierra. ¿Sí? Lo que nos está polarizando todo el sistema. Nos está diciendo que la esfera exterior tiene potencial cero. Al decirme que está a tierra, tiene potencial cero. ¿Sí? Calcular el potencial de la esfera más interna, o sea, la de radio A, cuando se coloca en ella una carga más Q. De alguna forma, nosotros logramos penetrar esa configuración y depositamos en la esfera maciza de radio A una carga más Q. ¿Sí? Y en esas condiciones quiero saber entonces cuál sería la capacidad de esta esfera. ¿Se entiende? La esfera hueca no tiene carga neta. Y después tengo otra esfera puesta a tierra. Quiero calcular la capacidad de la esfera maciza. Para poder calcular la capacidad de la esfera maciza, que tiene una carga más Q, ya sé la carga, necesito calcular cuál es su diferencia de potencial. ¿Se entiende? Para calcular la diferencia de potencial de la esfera A, ¿qué necesito? Tengo que venir desde infinito hasta A. En este caso, tengo que venir desde tierra hasta A. Bien. ¿Qué tengo que hacer para poder calcular? Primero, ¿qué hay que calcular? El campo. Los campos. Muy bien. Mientras yo dibujo, a ver si ustedes lo plantean. Después lo voy a resolver yo. Lo voy a resolver. Pero empiezo a dibujar y ustedes también. A ver, me gustaría si plantean, por favor. Hagan un planteito a ver qué dudas tienen. Yo voy a empezar a hacer el dibujo y después lo voy a resolver, ¿no? Por supuesto.
¿Cómo vamos? ¿Cómo va ese planteo? Encaminado. Profe, Señor, ¿el campo eléctrico en la superficie de un conductor también se consideraba cero? no, jamás. No, una superficie no. Es perpendicular a la superficie. En el interior es cero. Ah, solamente en el interior. Solamente en el interior, sí. Por Gracias, ejemplo, profe. acá, en el interior de la esfera maciza A es cero. Pero en la superficie hay campo. ¿Sí? Entre la superficie de A y de B hay campo. Todo en esta zona hay campo. Acá adentro es cero y acá hay campo. Depositamos una carga más Q en esta esfera maciza. Recuerden que esta esfera hueca
no tiene carga neta. ¿Ya estamos? ¿Hacemos juntos? ¿Ya lo plantearon? A ver si coincidimos. ¿Lo desarrollo, chicos? ¿O están todavía planteando? ¿Hago yo? ¿Para comparar? Sí, profe. Bueno. Bien. Lo primero que tengo que hacer es calcular campos. ¿Y cuántos campos tengo para venir desde tierra hasta A? Voy a tener un campo acá es 0, y voy a tener otro campo acá. Para poder calcular estos campos necesito previamente conocer la distribución de cargas del cascarón conductor. ¿Sí? Este cascarón conductor va a tener una carga que llamo Q1 acá adentro y una carga Q2 acá afuera. ¿Sí? Se tiene que cumplir, como no tiene carga neta, se va a tener que cumplir que Q1 más Q2 tiene que ser 0. Porque no tiene carga neta. Bien. Para calcular Q1, ya sabemos, ¿no es cierto? Ya lo hemos hecho. Trazamos una superficie gaussiana dentro del cascarón conductor. Calculamos el campo es 0, y la carga neta va a ser Q1 más Q. Esa carga neta tiene que ser 0. Entonces sabemos que Q más Q1 tiene que ser 0. De manera que de acá sé que Q1 va a ser igual a menos Q. ¿Sí? Q1 igual a menos Q. De esta expresión, si despejo, tengo que Q2 tiene que ser igual a menos Q1. Y si Q1 es igual a menos Q, esto va a ser menos Q. De manera que Q2 es igual a más Q. ¿No? Esa sería la configuración de cargas. ¿No? El cascarón sigue teniendo carga
neta 0. Solo que por esta configuración, cuando yo coloco una carga más Q, esa carga más Q va a traer una carga igual y opuesta por propiedad de los conductores. Los conductores tienen electrones libres en su última capa y ellos se van a desplazar a la parte interior de este cascarón hueco, ¿sí? Equilibrando la más Q. Entonces acá tengo menos Q. Al venir menos Q hacia adentro, se tiene que desplazar hacia afuera el más Q, manteniendo la neutralidad de carga del cascarón. ¿Se entiende? Bien, una vez que tengo esa distribución, puedo calcular campos. Entonces, lo primero que hacemos es voy a calcular campo en el interior, ¿sí? Y trazar una superficie gaussiana que tiene que ser simétrica con el cuerpo. Por lo tanto, va a tener forma de esfera, ¿sí? Caso, así, la línea de puntos siempre representa para nosotros nuestra superficie gaussiana y este sería R. Entonces, siempre, no se olviden, hay que indicar el rango donde estoy trabajando. Voy a trabajar para R, que va a ser mayor o igual, o le voy a permitir que se arrime hasta A, pero menor que B, ¿sí? En este rango. Porque para B, el campo va a ser el mismo que voy a calcular afuera, porque esto es un conductor, ¿sí? El campo de afuera es igual al campo de adentro. Bien. Planteo Gauss y tengo la integral sobre una superficie cerrada del producto del campo por el diferencial de superficie igual carga neta encerrada en nuestra superficie gaussiana. Observamos nuestra superficie. ¿Qué carga neta encierra? ¿Q grande? Sí, señor. Sí, señorita. Encierro toda la esfera maciza que tiene la carga Q, correcto, más Q, sobre epsilon 0. O sea que de acá tengo, si saco, ya saben, ¿no es cierto? El ángulo es 0, el coseno es 1, saco el campo fuera, y me queda la integral sobre una superficie cerrada de un diferencial de superficie esférico. Cuando integro, tengo la superficie de la esfera. ¿De qué esfera? Siempre de la de Gauss, por supuesto, ¿no? Por eso va a agarrar acá. Superficie de la esfera de Gauss. Bien. Y eso va a ser igual a Q sobre epsilon 0. Y acá podemos obtener la expresión del campo que voy a llamar en el interior. Esto va a ser Q sobre 4 pi epsilon 0 R al cuadrado. ¿Con qué? Con R variando desde A hasta antes de llegar a B. Fíjense que si a R le doy el valor de A, estaría en la superficie, el campo en la superficie de la esfera maciza, ¿sí? Y para cualquier otro valor de R variando desde A hasta antes de llegar a B, me va a dar el campo para cualquier posición. Eso lo llamo SUI. Bien. Entre B y C, si queremos, el campo mayor o igual a B, menor o igual a C, ¿cuánto vale? Ese campo, ¿cuánto vale? 0. Sí, muy bien, perfecto, perfecto. Sí, sí. Entre los dos bordes interior y exterior, como es un conductor en cualquier posición, 0. Desde adentro hasta afuera. Acá no le vamos a poner igual, perdón. No sería igual. Tiene el igual. En la superficie tiene campo. Perdón. Bien. Y después me queda para R mayor o igual a C, ¿sí? Menor o igual a menor. Bien. Ahora voy a calcular desde la superficie hasta antes de llegar a tierra, ¿sí? Voy a calcular el campo. Y ese campo, de nuevo, aplicamos, deberíamos trazar acá también una superficie gaussiana, digamos, ¿no? Comprendido entre el cascarón y la placa que está puesta, o la esfera que está puesta a tierra.
Bien. Entonces planteamos la expresión para este entorno. Sería el producto del campo por el diferencial de superficie. Igual, carga neta. A ver, ¿qué carga neta encierra esta superficie de línea de puntos? Q2. Más Q. Muy bien, Q2. La otra forma, le dije, pueden poner si quieren, más Q, Q1, la suma, ¿no? De Q más Q1 más Q2. Estas dos se van a anular y lo que veo realmente es perfecto, el más Q2. Y así. Muy bien. Y Q sub 2, les recuerdo, que vale más Q. Hacemos de nuevo, el ángulo es 0, me queda el campo, la integral sobre una superficie cerrada de un diferencial de superficie esférico, estamos trabajando con esferas, 4pi r al cuadrado. Este r cumple esto, ¿no? Tiene la misma expresión que esta, pero este r cumple esto. Ojo. Y esto es igual entonces a q. Acá puedo sacar un campo que le voy a llamar exterior. Me queda q sobre 4pi epsilon 0 r al cuadrado. Los campos tienen la misma expresión, pero no son iguales, porque esto es distinto, este R es distinto, ¿no? Bien. Ya tenemos los campos, ahora podemos calcular el potencial que nos interesa, V sub A. Entonces, V sub A realmente es V sub A menos, en este caso, V sub D. Voy a venir desde D hasta A, voy a venir de tierra hasta A. Les recuerdo que el potencial de V sub D es 0, porque está puesta a tierra. ¿Y esto qué va a ser igual? Tengo la diferencia potencial V sub A menos V sub B, esta zona, entre A y B. Acá tengo un campo, que es este, entonces acá tengo una diferencia potencial. Después cambio, acá hay otro campo, es 0, pero hay otro campo. Entonces acá tengo V sub B menos V sub C. Y al salir de C hasta D, tengo otro campo. Esto va a ser más BC menos BD. Son las tres regiones. Esta región, más esta región, más esta región. Verifican sacando los paréntesis. BC positivo se anula con BC negativo. B sub B con B sub B. Y me queda B sub A menos B sub D, que es de lo que partimos. Además, en esta expresión, esta diferencia de potencial es 0, porque estoy haciendo la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. Sabemos que los conductores son equipotenciales, por lo tanto, no hay diferencia de potencial. Me quedan estas dos expresiones. De manera que entonces que B sub A va a ser igual. Esta diferencia de potencial está relacionado con este campo. Esta diferencia de potencial con este campo. Entonces me queda menos la integral entre los límites que planteé, B y A, de este campo. Del campo que llamé en el interior por diferencial de R. Si quieren, como producto escalar. Menos esta otra expresión, los límites están establecidos acá, sería entre D y C. ¿De qué? Del campo que existe en esa región, que se fijan en esto, es este. Entonces el campo en el exterior. Por diferencial de R. Y reemplazo, de cada campo puedo sacar fuera de la integral lo que es constante, me queda menos Q sobre 4pi epsilon 0, y me queda la integral entre B y A del diferencial de R sobre R al cuadrado. Menos de esta expresión hago lo mismo, Q sobre 4pi epsilon 0, y ahora me queda la integral entre D y C del diferencial de R sobre R al cuadrado. Profe, parece que alguien quiere ingresar. Gracias. Veo. Gracias. Sí, muy amable. Gracias.
Bien. Entonces, acá, esto me queda menos Q sobre 4pi epsilon 0, la integral del diferencial de R sobre R al cuadrado es menos 1 sobre R entre B y A, menos Q sobre 4pi epsilon 0, y la integral también es menos 1 sobre R entre D y C. Esto me va a quedar, cuando especifico, este signo menos lo introduzco acá, entonces me queda Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre A, menos 1 sobre B. Y acá hago lo mismo, introduzco y me queda más Q sobre 4pi epsilon 0. Y acá lo que tienen que tener en cuenta es el concepto. Estamos hablando de diferencias de potencial. Y el potencial en el punto D es 0. Este se anula, me queda solo por 1 sobre C. Por más que esto tenga valor, ¿sí? Por eso le decía que cuando trabajan con el infinito, ustedes lo ven matemáticamente, pero acá, que no se ve como matemáticamente porque lo puedo poner 1 sobre C menos 1 sobre D, el potencial de D, estamos hablando de potenciales, el potencial de D es 0. Entonces no tengo en cuenta, ese potencial es 0. Entonces me queda solo 1 sobre C. Si quieren, esta lo podemos agrupar, sacar factor común Q sobre 4pi epsilon 0, y nos queda 1 sobre A menos 1 sobre B más 1 sobre C. Como ya tengo el potencial, puedo sacar ahora la capacidad. La capacidad va a ser Q sobre B sub A. La capacidad de esta esfera, que es lo que nos pedía, ¿no es cierto? La capacidad de la esfera maciza. Había que sacar el potencial de A. Ya lo tenemos. Entonces esto va a ser Q sobre Q 4 epsilon 0, 1 sobre A, 1 sobre A. Simplificamos. De nuevo, vemos que la capacidad de esta configuración no depende de la carga, y me va a quedar que es 4pi epsilon 0 dividido 1 sobre A menos 1 sobre B más 1 sobre C. ¿No? De nuevo, para aumentar la capacidad de esta configuración hay que jugar con los radios. ¿Sí? Había que hacer lo menor posible el denominador para que me dé la máxima capacidad. Pero eso no es otro tema. Lo que me interesa es el análisis. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Lo primero, para sacar capacidad, es sacar campos. ¿Por qué? Porque tengo que calcular diferencia de potencial. Y para calcular diferencia de potenciales necesito conocer los campos. Calculo campo, calculo diferencia de potencial, calculo capacidad. ¿Alguna pregunta? ¿Se ve ahí? Después lo mismo. Profe. En algún momento subimos las fotos. Sí, escuche. En el caso de que la esfera hueca fuera un no conductor, ¿no aparecerían las cargas? Sí, no aparecerían las cargas Q1 y No, Q2. si no fuera un conductor, no tengo capacidad, va a estar aislado todo, me quedo en la esfera aisladita, digamos. ¿Contra qué mido? No. Tiene que haber siempre un par de armaduras metálicas para que se forme el capacitor. ¿Sí? No. Gracias, profe. Bueno. ¿Algo más? Fíjense que acá lo más importante es esta diferencia. Entre esta y esta hay de distintos signos. Acá se armó el capacitor, digamos. A ver. ¿Algo más? ¿Puedo sacar? ¿Vamos a otro? ¿O hay alguna pregunta? Profe, en la esfera descargada, ¿por qué el potencial era 0? No recuerdo esa parte. Porque es conductor. No, en la... Entre las dos superficies, adentro y afuera, porque es la que estaba descargada a tierra. ¿Esta?
Sí. Y porque está puesta a tierra. Su potencial, siempre que esté a tierra, es cero. No tiene Ok. potencial. La referencia es tierra. Es Ok. como que esta esfera estuviera en el infinito. No tiene potencial. Nuestra referencia es tierra, es potencial cero. ¿Sí? Ok, gracias por Así también ocurre en las instalaciones de alterna, digamos, ¿no? Por eso, si ustedes se fijan en sus casas, tienen un conductor de tierra recorriendo toda la instalación. Ese potencial es cero. ¿Por qué? Si tienen Ok, tiempo, gracias. les cuento un poquito, pero es porque nosotros tenemos una distribución interna que son líneas de media tensión. En la ciudad hay unas líneas más altas que transmiten en 13.200 voltios. ¿Sí? Como en esa tensión no se puede alimentar los domicilios, por supuesto, es una tensión muy alta, y se eleva la tensión para transmitir energía, porque al elevar la tensión podemos bajar la corriente. Que vamos a ver en series que vienen, que la pérdida de energía está en función de la corriente, ¿sí? Que se denomina efecto Joule. La pérdida es el producto de la resistencia de los conductores por el cuadrado de la corriente, ¿sí? O sea, cuanto mayor es la corriente que transmito, mayor es la pérdida de energía por efecto Joule, por calor. Entonces, para disminuir esas pérdidas, lo que se hace es elevar la tensión. Así, dentro de la ciudad van a encontrar líneas de 13.200 y hasta 33.000. Ya para transmitir entre ciudades, la tensión va a 132.000 voltios o 500.000 voltios, que es la línea que llega a la ciudad de Formosa. Si alguno fue por la ruta 81, habrá visto esas torres grandes de acero, digamos. Esa línea es de 500.000 voltios. Lo que se hace es subir la tensión para bajar la corriente, porque ya vamos a ver que la potencia está en función de la corriente y la tensión. La potencia no se puede transformar. Yo voy a transmitir una potencia determinada, pero para disminuir las pérdidas, lo que hago es tratar de transmitir esa potencia con la menor corriente. Para eso subo la tensión, subo la diferencia de potencial con la que transmito. ¿Sí? La pérdida no está en función del potencial, sino de la corriente. Entonces, a lo que iba es que en la ciudad la distribución está en 13.200 y la tensión se las baja con equipos que se denominan transformadores. Se establecen las estaciones transformadoras y esas estaciones transformadoras dentro de la ciudad tienen una configuración que los transformadores son del lado de alta, triángulo, del lado de baja, estrella. El centro de esa estrella es el neutro que nosotros tenemos en nuestras casas, ¿sí? Porque cualquier fase contra el neutro da 220 y entre dos fases cualquiera vamos a tener 380 voltios, digamos, ¿no? El neutro está puesto a tierra y es nuestra referencia, ¿sí? Siempre hablamos de diferencia de potencial nosotros, ¿correcto? Cuando medimos diferencia de potencial de la fase, es fase contra neutro. Y como el neutro está puesto a tierra, lo que estoy midiendo es fase contra tierra realmente, ¿no? Entonces, en las instalaciones internas se colocan jabalinas a tierra para referenciar todo a la misma tierra del transformador. Todo está puesto a tierra. Y ese conductor de tierra nosotros lo llamamos un conductor de protección, ¿sí? Para no usar el neutro, se usa la instalación de tierra, digamos, ¿no? Una tierra recorre toda la instalación y va conectada a las carcasas de los artefactos, así, a la carcasa del lavarropa, a la carcasa de la heladera, de manera que si hubiera pérdidas, ¿sí? Algún conductor de fase tuviera descargas, tuviera falsa aislación, digamos, y toca la carcasa del artefacto como lavarropa o tierra, se produce un cortocircuito entre fase y tierra y deberían actuar las protecciones de la casa, ¿no? ¿Sí? Tierra para nosotros es referencia. No se olviden que cuando hablamos de diferencia potencial, siempre hablamos de referencia. ¿Potencial contra qué? ¿Sí? Así, por ejemplo, siguiendo con eso, si me aguantan un cachito más, pues, si tuvieran zapatos dieléctricos, zapatos aislados, o tuviésemos un piso de madera, por ejemplo, yo me puedo parar en el piso ese de madera y agarrar el conductor de fase, solamente el conductor de fase, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tiene referencia. Estoy aislado, ¿sí? Ese conductor que normalmente tendría 220, tiene 220 contra tierra, 220 contra el neutro que es tierra. Si yo me aíslo de tierra y toco el conductor solamente,
no tiene referencia ese conductor. ¿No? Eso pasa con los pajaritos, porque los pajaritos se paran en un solo conductor y no pasa nada. Ahora, si el pájaro es medio grande y pone una pata en un conductor y otra pata en el otro conductor, ese lo pueden comer después porque queda bien doradito. ¿Sí? ¿Se entiende? La diferencia de potencial es siempre una referencia contra otra, contra algo. ¿Sí? Solo no pasa nada. Y nuestra referencia más importante en nuestras instalaciones es tierra. La tierra es potencial cero. Todo se mide contra tierra. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Hablé demasiado al cohete. Bueno, a algunos les habrá servido. ¿Sí? Bien. Saco esto. Bien. Y ahora vamos a ver cómo asociamos los condensadores. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije cuál era el símbolo eléctrico? Las dos plaquitas. Bueno, cada una de esas representa un condensador o un capacitor. Se los denomina de cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Y entonces nos pide ver cómo asociamos en estas dos condiciones. ¿Sí? Tenemos dos circuitos y nos piden que hallemos las capacidades equivalentes. Bien, vamos a hacerlo. Así vemos cómo es la fórmula para asociar este tipo de condensadores que se denominan en paralelo y estos que se denominan en serie. Vamos a ver cómo agrupamos condensadores en paralelo, cómo agrupamos en serie, para ir resolviendo este tipo de circuitos. Bien. Bien, vamos primero a esta configuración. ¿Sí? Vamos a decir que dos o más condensadores se encuentran en paralelo cuando tienen la misma diferencia de potencial entre sus placas. Fíjense esta configuración. La placa superior del capacitor 1 está unida por conductores a este punto. Si quieren, para identificar, voy a llamar A y a llamar B. ¿Sí? Entonces, la placa superior del capacitor 1 está unido por conductores a este punto A. Como son todos conductores, el potencial de esta placa es igual al potencial de este punto. Nosotros sabemos que los conductores son equipotenciales, tienen el mismo potencial en todos sus puntos. Lo mismo ocurre con el condensador 2. La placa superior está unida por conductores al punto A, y lo mismo con el con el 3. Perdón, la placa superior por conductores al punto A. Si analizamos ahora la placa inferior, ocurre lo mismo. ¿Sí? Fíjense que la placa inferior del condensador 1 está unida por conductores al punto B. La placa inferior del 2 por conductores
y la placa inferior es B. O sea, las placas superiores están al potencial A, las placas inferiores al potencial B. La diferencia de potencial entre estos tres condensadores es la misma, es B. Entonces, decíamos que dos o más condensadores, vamos a decir que están en paralelo cuando tienen la misma diferencia de potencial entre sus placas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y este condensador 1, por ejemplo, va a tener una carga Q1. Este condensador 2, le digo que tengo una carga 2 y este una carga 3. ¿Sí? Se va a cumplir que la carga total de esta configuración, de este sistema, va a ser la suma de las cargas del condensador 1 más la carga del condensador 2 más la carga del condensador 3. Pero por fórmula, nosotros sabemos que la capacidad es la carga sobre la diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, en función de esto, la capacidad 1 va a ser igual a la carga 1 sobre su diferencia de potencial, que es B. La capacidad 2 va a ser la carga 2 dividido la diferencia de potencial, B. Y la capacidad del condensador 3 va a ser la carga que tiene, Q3 sobre B. Ya de acá, si despejamos, tengo Q1 va a ser igual a C1 por B. Q2 va a ser igual a C2 por B. Y Q3 va a ser C3 por B. Si vuelvo a esta expresión, a 1, ¿sí? En 1, reemplazo cada carga por su igual, voy a tener que la carga total del sistema va a ser igual a C1 por B más C2 por B más C3 por B. O sea, si saco factor común B, me va a quedar C1 más C2 más C3. Nosotros lo que estamos queriendo es hallar un circuito equivalente. O sea, nosotros queremos llegar a la equivalencia de reemplazar esos tres condensadores por un solo condensador que esté en las mismas condiciones eléctricas, es decir, que esté sometido a la misma diferencia de potencial y cumpla con la misma capacidad que tienen esos tres condensadores por separado. Y a ese condensador le llamo capacidad equivalente. ¿Sí? A la diferencia B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería este circuito? Esto va a tener una carga total Q, y tengo entonces que esa carga total Q en este circuito va a ser la diferencia de potencial B por la capacidad equivalente. Si comparo estas dos expresiones, ¿sí? Llegamos a la conclusión que lo que llamamos... Profe, su hoja. Gracias. Gracias. Que lo que llamo... ¿Quién reclama los puntos? Alvarenga, profe. Ah, bien, muy bien, Natalia. Anoto, Natalia. Entonces, la capacidad equivalente sería la suma de las capacidades de los condensadores que están en paralelo. O sea, si quiero reemplazar condensadores en paralelo por una capacidad equivalente, sumo las capacidades de los condensadores que están en paralelo. Esta sería la forma de agrupar entonces, estas formulitas son las que tienen que recordar para ir resolviendo los circuitos que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, cuando están en paralelo y quiero reemplazar por una capacidad equivalente, como hice acá, reemplacé las tres por una sola. Esta, para que cumpla con las condiciones eléctricas de estas tres, lo que hago es sumar sus capacidades. Entonces sumo y puedo reemplazar por un solo condensador. Y va a cumplir la misma, va a tener la misma carga que acumulan estos tres juntos, voy a acumular en este solo condensador. Pero para eso tiene que tener esta capacidad, la suma de las tres. ¿Se entiende?
Eso en paralela. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Voy a la otra configuración. La otra posibilidad decía que teníamos así. Bien. A esto le voy a llamar condensador 1, condensador 2, condensador 3. ¿Sí? Fíjese que ahora la configuración es distinta. Esta placa está conectada al potencial A, pero esta otra placa está conectada a la placa de este condensador. ¿Sí? Ya no está conectado al potencial B. Bien. En estas condiciones, si nosotros depositáramos por algún medio en esta placa del condensador 1 una carga más Q, esa carga más Q va a traer una carga igual y opuesta en la placa de enfrente. Va a traer, porque son conductores, una carga menos Q. Esta carga menos Q, al estar unido por un conductor a la placa del condensador 2, atrae una carga igual y opuesta, más Q. Y esta a su vez induce en la placa del condensador una menos Q. Esta menos Q, al estar unido por un conductor, atrae una carga más Q y esta induce una menos Q. Fíjense que es como que circulara, eso de circulara, pónganlo entre comillas, es como que circulara la misma carga por todos los condensadores. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que dos o más condensadores están en serie cuando por ellos circula, y de nuevo digo eso de circula entre comillas, circula la misma carga por ellos. ¿Sí? Ahora, sobre cada condensador voy a tener una diferencia de potencial que va a depender de las configuraciones de la capacidad de cada condensador. Digo que acá tengo B1, acá tengo una B2 y acá una B3. Si hago el recorrido de todo el circuito, ¿sí?, se va a cumplir que la diferencia de potencial a la entrada va a ser la suma de las diferencias de potenciales. Parto de A hasta B, voy a tener, si acá tengo B, acá tengo que tener también B. Esto va a ser B2 más B3. Bien. Vuelvo a recordarles, la fórmula de capacidad decía que es la carga sobre la diferencia de potencial. De manera que puedo expresar, ¿sí?, cada uno de estos potenciales. Si despejo de acá, tengo que el potencial, ¿a qué va a ser igual? A la carga sobre la capacidad. Entonces, puedo expresar el potencial B1 del condensación y hacerlo acá arriba. ¿Sí? Reemplazo en esta expresión B, reemplazo cada uno de los potenciales que hallé. En vez de B1, tengo Q sobre C1. En vez de B2, tengo Q sobre C2. Y en vez de B3, tengo Q sobre C3. O sea que puedo expresar B sacando factor común Q. Me queda que multiplica a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Ahora, acá la idea era obtener un circuito equivalente, reemplazando todos los condensadores por un solo condensador. ¿Sí? Esto sigue siendo A, esto sigue siendo B, y en lugar de los tres condensadores pongo un solo condensador que tiene que cumplir
las mismas condiciones eléctricas del circuito que está reemplazando. Esta diferencia potencial tiene que ser B, ¿sí? Y a esto lo voy a llamar un condensador equivalente que tiene que tener la misma carga, Q menos Q, la misma carga Q, ¿sí? Entonces, este circuito, ¿cómo lo expreso? Sería B igual a ¿qué? A la carga Q por 1 sobre la capacidad equivalente. Si comparo estas dos expresiones, llegamos a la conclusión de que 1 sobre la capacidad equivalente tiene que ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. ¿Sí? Lo que decimos es que la inversa en un circuito serie, en condensadores en serie, ¿sí? Para reemplazar condensadores en serie por un condensador equivalente, la inversa de esa capacidad equivalente tiene que ser igual a la suma de las inversas de las capacidades que quiero reemplazar. También se podría expresar como que la capacidad equivalente es 1 sobre 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. ¿No? Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar cuando queremos agrupar condensadores en serie. Esto es serie, esto es paralelo. ¿Sí? Cuando quiero agrupar capacitores en paralelo, los sumo directamente, sumo sus capacidades. Cuando quiero reemplazar uno en serie, tengo que hacer la inversa de la suma de las inversas. ¿Se entiende? Estas son las formulitas que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? Recalco algunas cositas, porque vamos a necesitar cuando resolvemos circuitos. Fíjense que cuando reemplazo condensadores en serie, el condensador equivalente tiene la misma carga que tenían los condensadores en serie. O sea, si yo hago el cálculo del condensador equivalente por otro medio, llego al condensador equivalente y saco la carga que tiene ese condensador equivalente, puedo ir a los condensadores que lo constituyeron, porque esta carga que calculé para el equivalente es el mismo que tienen los condensadores en serie. Para el paralelo, la característica es que la diferencia de potencial que tiene el condensador equivalente es la misma diferencia de potencial que tienen los condensadores que lo constituyeron. O sea, si por algún motivo cuando estoy resolviendo ahora los circuitos que vemos, yo logro calcular la diferencia de potencial sobre una capacidad equivalente y sé que esa capacidad equivalente es la configuración de unos condensadores en paralelo, si calculo la diferencia de potencial en el capacitor equivalente, ya tengo la diferencia de potencial entre los capacitores que lo constituyeron. Entonces, para los paralelos, si calculo el equivalente, la diferencia de potencial del equivalente es la diferencia de potencial de los condensadores que lo constituyeron. Y si era un serie, si calculo la carga, ya tengo la carga de los condensadores en serie. ¿Está? No se olviden de esas cositas. No, lo vamos a usar para los circuitos que vienen. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿O sigo? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Saco la hoja.